hermanos. We greet you all today. Hoy tenemos la bendición de poder llegar a sus hogares We have the blessing of reaching you at home by this para means presentar el mensaje de la palabra del Señor. to present the message of the Word of God. Ruego a Dios I pray to the Lord que Él te bendiga, that He bless you, auxilie tu vida, tu hogar, that He help your life, your home, y que esta palabra venga a ser de bendición para ti. and that this Word be a blessing for you. Tenemos un escenario We have a scenery donde básicamente hay personas, familias en el mundo entero where there are basically people, families in the entire que world está siendo atacado por un virus. that are being attacked by a virus. Y tras de eso ha tocado que las personas tengan que irse a su hogar. And behind this, well, people have to been going home and lock El themselves at mensaje home. de las redes es quédese en casa. The message in the news and media is stay home. Y tienen razón debido a lo peligroso que hay afuera. And it makes sense due to the danger that there is. Sin embargo, tenemos otra situación However, we also have a new situation que las personas en su casa where people at home han llegado a situaciones difíciles have reached difficult situations en cuanto a la violencia, in regards to domestic violence, el enojo, la ira. anger, wrath. Eh, básicamente han habido tantos problemas a nivel del hogar Basically, there's been so many problems at home. que están reportando los noticieros. The news are reporting this. Entonces este mensaje te va a ayudar. So therefore, this message will help you. Quisiera ver unos versículos. I'd like to start with some verses. Proverbios 19:19. Proverbs 19:19. El que se deja arrebatar por la ira. The one that lets himself be dragged by wrath. Esta palabra se traduce This word is translated enojo, anger, furia, fury, ardor. to be upset, Llevará el castigo. shall bring punishment. Es decir, que uno puede dejar que sus emociones, That means we could allow our emotions, las actitudes, our attitudes, nos lleven a expresar la molestia. bring us to express anger. Y claro, es un tiempo donde necesitamos restauración en el hogar, And of course, these are times where we need restoration in our homes, donde nosotros necesitamos el auxilio de Dios where we need the help of God, y despojarnos del viejo hombre de la manera antigua de vivir. and to unleash ourselves of the old nature, the old way of living. Entonces una persona arrebatada por el enojo So a person who is taken by anger, va a tener consecuencias, that person is going to have consequences. pero a esto se puede sumar But to this, we can add la violencia. the violence. Y si usas la violencia, And if you use violence, esto va a servir para añadir nuevos males. this will bring new evils. Una persona herida A person who is wounded no va a reaccionar como una persona amada. will not react like a person who's being loved. Y Dios es el que sana las heridas. See, God is the one who heals all wounds. Entonces necesitamos rogar que el mover del Espíritu de Dios, So we need to ask that the movement of the Spirit of que God hace volver el corazón del Padre al Hijo, that make the heart of the son return to the el father, corazón del esposo a la esposa, the heart of the husband to del the wife, esposo a la esposa, the wife to the husband, una restauración familiar. of family restoration. Entonces nosotros necesitamos el auxilio de Dios So therefore, we need the help of God para vencer todo este tipo de cosas. to be able to conquer all types of Ahora, things. todo esto tiene que ver con el alma, Now, this all has to do with the soul, con la fragilidad que pueda tener uno en el carácter. the fragility that we can have in our character. Dice Proverbios Proverbs says, 14:17. Proverbs 14:17, El que es iracundo. the one who is full of wrath. Está diciendo de una persona que fácilmente se enoja. This is a person who is easily angered. Qué importante que nosotros tengamos dominio propio It is important that we have self-control y no le demos lugar a que el momento de molestia agarre nuestra vida we not give way to the moment of anger to grasp onto our lives. y nos haga cometer cosas que no debemos. And then we do things that we should not do. Dice Dios en su palabra, God says in his word, el iracundo the one who is full of wrath comete locuras. commits craziness. Es decir, que después reacciona de que se da cuenta que hizo algo que estaba In other mal words, after they've done whatever they've done, then they react to what they've done. y puede dañar, herir, golpear a And they los can suyos. hurt, they can wound. Aquella mujer que prometió amarla That
that woman that he promised that he would love, o aquel hombre que prometió amar. or that woman that she promised that that Porque man he would promise he would love. los problemas se dan tanto del hombre a la mujer y de la mujer al The hombre. problems could happen with man to women or women to man. Y a veces, para que haya enojo, tiene que haber una provocación. And sometimes for there could be anger, there has to be something that provoked that anger. Pero tú tienes que pedirle al Señor dominio propio, But you must ask the Lord that he give you self-control, ser dueño de tus actitudes, that you own your own attitude, para no caer en situaciones que son locura. so that you won't fall into situations which are madness. Necesitamos llenarnos de prudencia. We need to be full of prudency. Entonces el hombre que es prudente So the man who is prudent, o la mujer que es or prudente the woman who is prudent, sabe aguantar, she knows how to resist. sabe callar. They know when to speak. Es decir, no se le va a poner más leña al fuego. You're not going to add more wood to the fire. ¿De qué quiero hablarte? So what do I want to talk about? Venciendo el enojo, Conquering the anger, venciendo la ira, the wrath, venciendo la violencia en el hogar. violence in the home. Es decir, evitando que tales cosas no vengan a ser dañinas. Avoiding that these things do not become harmful. Dios puede tratar con el carácter, See, God can treat our character. que te puede meter a situaciones muy difíciles. It could bring you to difficult situations. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, que tenía un carácter agresivo. For example, we see Moses' character. He was aggressive. El trato de Dios fue meterlo al desierto. And so what God did was he put him in the desert. Dificultades, Difficulties. habían serpientes, There were escorpiones, serpents, scorpions. y ahí aprendió humildad. And there he learned to be humbled. No necesitamos que Dios nos trate en el desierto. See, we don't need God to put us in this desert. Más bien tenemos que entregar, renunciar a aquellas cosas que no están bien. We must give those things that are just not well. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. You're a child of God. Eres nueva criatura. You're a new creation. Las cosas viejas van pasando The old things are passing by. y nos toca que entregar ese carácter violento We must turn in that violent character y pedirle al Señor que nos dé la gracia para ser siervo, sierva de Dios. and ask the Lord to give us the grace to become servants of God. Que no suceda en tu casa como sucede en el mundo. That what happens in the world not happen in your home. Esto empieza a verse desde el principio. We see this from the beginning. La molestia, When people get el, bothered with each other, el descontento. where people are not content. Más bien cada quien tiene que sentirse contento con lo que Dios le da. See, each one should be pleased with what God gives them. Nos toca que sobrellevar las faltas de otro. We need to deal with one another. El momento difícil que está pasando uno. The difficult times that we go through, Y que tus emociones no sean sacudidas that your emotions not be shaken y te lleven al enojo. and bring you to anger. Dice la Biblia acá en Génesis 4:5. The Bible says in Genesis 4:5, Dice que no se agradó de Caín it says that he was not pleased with Cain, ni de su ofrenda. nor was he pleased with Cain's offering. Él quiso hacer las cosas a su manera He wanted to do things in his way. y no seguir los principios. He didn't follow the beginnings. Es decir, que antes de presentar fruto, See, before he was to present a fruit, tenía que presentarse a través del cordero. he had to present it through the lamb. No que fuera inválido presentar los frutos, Not that it was bad to present fruit, pero se puso a ver al otro hermano. but he saw his brother. ¿Quiere decir que nos ponemos a enojar porque Dios está haciendo algo con otro? So we can become upset because God is doing something special with one of our brothers and sisters. Entonces viene Dios y le dice, So God tells him, viéndolo acá, listen, porque Caín se enojó muchísimo again, looking at this, Cain was very angry y andaba con amargura. and he was walking with Quiere bitterness. decir que el enojo That means that anger puede provocar la amargura. can provoke bitterness. Se puso con mala cara, He put a bad face. es decir, una actitud incorrecta. In other words, an attitude that was just not correct. Hay personas que se les evidencia cuando están molestos, There's people that just can't hide when they're mad. puesto que los bigotes le tiemblen. Maybe their mustache is shaking. O tanto él o ella tener actitudes. Him or her, they can both have attitudes. Viene Dios God comes y le habla. and speaks. Y le dijo Caín, And he says to Cain, ¿por qué estás enojado why are you so angry? y pones mala cara? And you're putting such a face.
Viene Dios y le dice, el pecado está a la puerta. God says, listen, sin is knocking at the door. Es decir, que podía él tomar decisiones incorrectas In other words, he could have made the right decision que lo llevaran a or pecado. the wrong decision to bring him to sin. Y por cierto, le dio lugar a esto. And of course, he gave way to this. En su enojo mató a su hermano. In his anger, he killed his brother. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, We must be careful. no llevarnos por el arrastre del corazón. Do not be overtaken by the anger in our hearts. En el enojo se toman las peores decisiones. In a moment of anger, you'll make the worst decision. Se dan actitudes incorrectas. You have the wrong attitude. A la persona que amamos la dañamos. We hurt those who we love. La podemos llegar a golpear. We could even hurt them physically. Y nada resuelves con eso. And this resolves nothing. Provocas heridas. You provoke wounds. O te provocaron heridas. Or maybe wounds are provoked to you. Entonces, está hablando Dios aquí en el libro de Éxodo. So God is speaking here in the book of Exodus. Y dice, cuando se acercaron al campamento, And he says, when they came close to the camp, Moisés vio el becerro y las danzas. Moses saw the dances and the oxen. El pueblo se dio a la desobediencia. Now the people of God became disobedient. Se apartó de Dios. They separated from God. Arrastró a Aarón al líder que había They en ese dragged Aaron, the desenfreno. leader they have, to this. Pero veo el carácter de Moisés. However, I see the character of Moses. Dice que ardió en enojo. It says that he was full of anger. Se molestó, He became upset. pero la actitud que tomó fue indebida. But the attitude he had was not the right one. Dios le había dado las tablas con los mandamientos. God had given him the tablets with the commandments. Y en el enojo que tuvo, In the anger that he had, tiró, he threw rompió and broke aquello que Dios le había dado. what God had given him. Las tiró al suelo y las He rompió. threw them to the ground and broke them. Es decir, que podemos nosotros en nuestro enojo That means that in our anger, aún vernos involucrados en hacer algo que no agrada a Dios. we could find ourselves in things that just simply do not please God. Luego nos sentimos acusados, Then we feel accused. nos sentimos mal, We feel bad. nos sentimos desechados. We feel that we've been rejected. Por eso hay que estar en paz. This is why we must be at peace. El Señor dice que tenemos que estar en paz con nuestra esposa The Lord says we are to be at peace with our wives para que nuestras oraciones no sean estorbadas. so that our prayers will not be disturbed. Ahora, viene Moisés de estar varios días en el monte, Now Moses has been many days in the mountain estar en la presencia de Dios, in the presence of God. y en un momento se arrebata en enojo. And in one moment he just gets full of anger. Qué lindo que Dios te esté bendiciendo, How nice that God is que blessing, Dios te esté ministrando. that God is ministering. Sierva, Servant, que Dios te esté bendiciendo. may God be blessing you. Pero quizás se dio algo y sales molesta a la But cocina. maybe something happened and you became upset. Hasta agarras el sartén como que fue a platillo volador. You grab the frying pan like it's a frisbee. Puedes afectar a aquellos que amas. You can affect or hurt those you love. Aunque yo creo que la intención del corazón no es esa. Although I believe that that is not the intention Pero of the un heart. arrebato de enojo But at the moment of anger, puede causar tanto desastre. you can make such a disaster. Nos toca que pedirle al Señor que nos dé auxilio para ser We need vencedores. to ask the Lord to help us so we can be Y que el conquerors. enojo no nos motive a actuar, And that the anger does not motivate us to sino act. que el Espíritu Santo obre en As a nosotros. matter of fact, may the Holy Spirit work in us. Que en tu enojo no les des lugar a la ira, That in your anger you don't give way to wrath. donde rompes, tiras, agarras You el break things, you televisor, throw lo que things, you break the encuentras. TV, everything in your way you break. Ahora, nos encontramos en medio de una situación difícil Now we find ourselves amongst a difficult situation. y es obvio que muchas personas están en casa. It is obvious many people are stuck at home. Estamos librando batallas contra We're depresión. going against battles of depression. Para mí es tiempo de vacaciones en casa. For me, it's actually a vacation at home. He estado con mi familia, I've been with my family. me pongo a cocinar con mi hija, I've cooked with my daughter, ahí ayudando a mi esposa. helping my wife. Me entretengo. I'm entertaining myself at home. Es decir, ya casi para 3 meses que vamos en We're esto. going on 3 months on this already. Hubo un tiempo que me atendieron con mucho amor There was a time where I was attended with much love debido a la gravedad que tenía. because of the sickness I had. Pero qué lindo sentirse amado, But how nice to feel loved, sentirse atendido. to feel attended to. Pero nos toca a nosotros también quedar.
But we must also give. Es decir, que no solamente esperemos que nos sirvan, So let's not just wait to be served. sino que sirviéndonos los unos a los otros en amor. We are to serve one another in love. Eso es lo que dice la Escritura. This is what the scripture says. Y si siento que hay molestia, And if I feel that I am bothered, pedirle al Señor, Señor, me salgo de donde estoy, Señor, ayúdame, porque then I need to ask the Lord for help. a veces de la nada se enoja uno. Sometimes you get angry at such little things. Es decir, que si sabes, bueno, molestia, So if you know that you're bothered no tengo trabajo, no tengo dinero, because you don't have a job, aquí encerrado, aquí aburrido, you're bored, y aquí vaya a discutir. and now you're arguing at home on top of that. Es decir, que no pierdas el dominio. Do not lose self-control. Mujer, no provoques a tu marido. Wife, do not provoke your husband. Marido, no provoques a tu mujer, Husband, do not provoke your wife. porque eso puede arrebatar la molestia al enojo, Because this could bring you to anger, to del wrath. enojo a la ira, It's from anger to wrath. y reaccionar con violencia, And then you have a violent reaction donde hay testigos, where there are witnesses, tus hijos, your children, y donde Dios es testigo, and God is also witness con la esposa de tu juventud. with the wife of your youth. Más bien, vacaciones largas. As a matter of fact, look at it as long vacations. Toca que hacerlo. We must do this Es de organizar, ver qué cosas hay que poner al día, to organize and see what things you need to put to account y en darnos tiempo el uno al otro, and give one another time redimir el tiempo. to redeem time. Es un buen tiempo para entretejernos, It is a good time to connect, hacernos más fuerte como To be- matrimonio, to become stronger as a marriage, instruir a nuestra familia, a nuestros hijos, to instruct our family, our children, cumplir la función sacerdotal, fulfill our priestly que Dios te use function, en un discipulado familiar, have a Bible study at home. es decir, poniendo toda nuestra ansiedad In other words, putting all of our anxiety en el Señor, in the Lord. que Él tiene cuidado de nosotros. See, He cares for us. Se necesita paciencia, For this, we need patience. se necesita tolerancia. We need to have tolerance. Vemos acá algo, We see something here. un líder, A leader. y está hablando en 2 de Reyes 5:11. We're looking at 2 Kings 5:11. Naamán se enojó. Naaman was upset. Naamán tenía varias características Naaman had many characteristics. buenas. Some were good. Por medio de él se habían alcanzado muchas victorias, Through him, many victories were reached. pero según se ve ahí tenía un carácter terrible. But as we see here, he also had a terrible character. Se irritó He got upset. y se iba diciendo, And he said, he aquí yo pensé, see, I thought, seguramente vendrá el ministro, surely the el minister, profeta, the prophet, vendrá a mí, was to come to me. se detendrá, He would stop. invocará el nombre de He would Dios, call upon the name of the Lord. moverá de alguna manera sus Somehow manos he would move his hands sobre la parte donde yo estoy enfermo to my affected area, y se curará la lepra. and the leprosy shall be Y healed. resulta que el siervo And it just so happened that the ni servant siquiera salió a atenderlo. didn't even come out to greet me. Le delegó a alguien que lo He atendiera. delegated his servant to greet him. Qué importante entender el poder de una delegación. It is important to understand the power in a delegation. El que recibe al que yo envío. If you receive the one that God has sent, A mí me recibe, dijo el Señor. you receive God, the Lord says. Es decir, que es entender que el reino de Dios se mueve bajo autoridades. So we need to understand that the kingdom of God moves under authorities. Ahora, dijo él, Now he said, ¿no son mejores los ríos de Damasco? aren't the rivers of Damascus better than this river? El río Amana, The river of Mana, el río Farfán, the Pharphan River, que todos los ríos de Israel. then all the rivers in Israel. Entró en un estado de crítica, He became a he began to criticar criticize. lo que había He alrededor, began to criticize his cuando surroundings. estaba buscando en ese lugar el favor de Dios. He was seeking the favor of God. He begins to criticize. Iré mejor a lavarme en ellos, He said, "Why don't I just go take a shower quedaré in those?" limpio. And became clean. Y se volvía enojado. And again, he became Es angry. decir, que la sanidad no se iba a obtener por bañarse, You notice he wasn't going to just have the healing because he was going to bathe. in sino this por la river. obediencia. It was the obedience that was going to bring healing to him. Ahora, qué interesante. Now this is interesting. Aquí hombres contestaron Here men responded. en Jueces 18:25. Judges 18:25. Es mejor que no discutas. It is better that you not argue. A la larga, Naamán, In the long run, Naaman,
tuvo que oír, had to listen lo que le dijo los que iban con él. to what the people that were with him told Si him. te hubiera pedido algo más difícil, lo hubieras hecho. Had he asked you to do something more difficult, you would have done it. Obedece. Why don't you just obey? Y obedeció. And Naaman obeyed. Y la lepra fue sanada. His leprosy was healed. El que se humilla, If you humble yourself, Dios lo exalta. God would exalt you. Ahora, dice acá, Now it says here, Jueces 18:25. Judges 18:25. Los hombres de Dan respondieron, The men responded to him. es mejor que no discutas. It is best that you not argue. Entonces, es mejor que no te pongas a discutir. So it's better that you don't argue. Pero aquí estaba hablando personas con un mal carácter. But here we're talking about people who had a terrible character. Como que dijera, mira, conmigo no te metas. It's like he's saying, listen, don't start with me. Y eso puede ser el esposo o la esposa. And the husband or the wife could say this to each other. O la esposa, mira, conmigo no te And metas. the wife could say, listen, don't start with me. Es decir, discutir. In other words, we get into an Y argument. el discutir nos lleva al enojo. And now argument brings us to anger. Era un tipo de amenaza. It was like a threat. No discutas con nosotros. Do not argue with us. Muchos Many de los soldados of the soldiers que estamos acá that are here, tenemos mal carácter. we have terrible character. Ahora, lo triste es reconocer que se tiene algo malo Now the sad thing is to know that you have something that is not y good no desistir de eso. and to not do anything about it. Es decir, yo soy así y así me quedo. In other words, you're like, that's the way I am. No, that's just si the way tú I'm gonna estás en stay. las manos del Señor, No, you need to put that in the hands of the Lord. Cristo dijo, aprendan de mí que soy Christ said, manso y learn from me, I humilde. am meek and humble. Para ser manso, To be meek, es decir, tolerante, in other words, tolerant, actuar con humildad. to act with humbleness. Si actúan así, If you act this way, encontrarán paz, you shall find peace, descanso, rest, reposo para tu alma. rest for your soul. Ahora dice, si se enojan, Now saying if you become upset, estaba hablando de los soldados, he was talking to the te soldiers, pueden atacar. you could be attacked. Es decir, estaba diciendo que el enojo los iba a llevar a la In other violencia. words, that anger was going to bring them to violence. Y le dice, mira, mejor quédate quieto, And he says, it's best you stay still. quédate quieta. It's best you stay still. Y aquí habla de matar. And here they're talking about actually killing someone A que te maten rather than they kill you o que maten a tu familia. or that your family be killed. Son arrebatos de cólera. These are moments of anger, Ánimo colérico. a moment of anger. Tenemos nosotros que presentar nuestra alma delante de Dios. We must present our soul before the Lord. El Señor permitió esto para que tú te vayas a casa. The Lord allowed this so that you can go home. Hay cosas que no entendemos, pero están pasando. There are things we just simply don't understand, but you know what? They're happening. Que salgas de esta prueba aprobado That you come out of this test approved, y que salgas de mejor manera and that you come out in a better way con tu esposa, with your wife, venciendo las diferencias, conquering the differences, tiempo para platicar, time to speak, para renunciar al mal to carácter. reject that bad character. Dios es el que forma en nosotros un buen carácter. God is the one who forms in us a good character. No digamos que así somos You can't just simply say that's the way y I que am, nadie nos va a cambiar. and no one's going to change me. Tú estás en las manos de Dios See, you are in the hands of God, y Él es el alfarero and He is the potter. y Él tiene el poder para trabajar con el barro. He has the power to work with the clay. Tú tienes que decirle, Señor, You auxíliame. must ask the Lord for help. Dame la forma que necesito. Give me the form that I need. Ayúdame a no levantar la voz y mandar y discutir. Help me to not raise my voice and begin arguing. Qué importante la amabilidad, It is important to be lovable, la gratitud, to be grateful, para tratar a los nuestros. to know how to treat our families. Si son especialmente de la casa, hay que Especially atenderlos those in your home, you need to attend to them y tratarlos de una manera buena. and treat them in a way that is good. No que causemos desastre en nuestra casa. Not to the point where we cause disaster in our home. Yo y mi casa serviremos a Jehová. I and my house shall serve the Lord. Y para eso hay que poner los ánimos. And for that, we have to be. Cuando hablamos de este tipo When de we- enojo, When we talk about this kind of anger, hay muchas palabras que hablan de esto, there are many words that talk about this, pero entresaqué algunas. but I found some. El enojo provoca respiración agitada, The anger provokes respiration that's agitated. es decir, que se está llenando de molestia, In other words, you're being full of anger, furor. of furor. Se puede poner el rostro rojo, Your face will turn red. es de mi color morado quizás. If you're dark, then you turn purple. Es decir, que
por enojo nos puede dar un ataque, You can even get an attack because of anger un derrame. or catch a stroke. Tenemos nosotros que ser cuidadosos We must be careful por el bien nuestro y el bien de for our otros. own well-being and the well-being of others. Dice acá, It says here, en cuanto a esta otra palabra, la segunda, in regards to this other word, que pueden haber síntomas there could be symptoms donde la gente saca espuma de la boca where people even foam at the mouth de su enojo. because they are so angry. Es decir, que una persona entra en furia. A person who enters into fury. Son expresiones terribles del enojo. These are terrible expressions of anger. La Biblia habla The Bible says una alma así que se enciende en calor. a soul that is ignited in heat, Es como un veneno like poison, que da lugar a ser iracundo. that gives ways to become Es angry, como una ponzoña. to be angered. Entonces tenemos que decirle al Señor que nos auxilie con todo esto que no queremos. We must ask the Lord to help us with all these things that we simply do not El want. enojo puede llevar a la rabia, The anger could come out to a even more anger, atormentarse. to be tormented. Puede llegar al afán, al dolor It could bring pain, y entrar en tristeza e irritación. and it could bring irritation and sadness. Es decir que una vez más hablamos de que en cuanto al enojo Once again, we're talking about anger. es como un árbol It's like a tree que tiene diferentes ramas that has different branches con diferentes with frutos. different fruits. Puede llegar al ánimo molesto, You can become bothered. puede llegar al furor, It could bring fury in you, a volverse iracundo, to become wrathful. al dolor. It brings pain. Ahora, hay otras cosas, escarnecer. Now, there are other things. Es decir, que cuando entra la molestia, In other words, you get bothered un escarnecedor to the point where you es become uno que scornful. provoca a otro. You provoke others. Es decir, que empezó a sentirse molesto You begin to feel bothered, y empieza a provocar al otro. and you provoke people. Provoca y humilla. You provoke and you humiliate. Y qué terrible que nuestras actitudes sean así. And it's terrible for our attitudes to be that way. Eso no debe de estar en el hogar. That should not be in our homes. Es decir, que habla en cuanto al enojo, Now, it talks about anger. que puede ser una explosión It could be an explosion, de pasión a passion, negativa, de cólera which is negative, of anger, y de insolencia. of anger. El insolente dice palabras malas, Now, this is a person who speaks bad words, Ofensivas. offensive words. daña con A palabras. person who's offensive with Hay their quienes que hablan dando estocadas, dice There la are those Biblia. who speak and their words are like sharp edges. Es como alguien que está metiendo una They're like espada somebody who's sticking you with a y sword, buscando dañar a otro. looking to hurt you. Tenemos que renunciar a todo eso. We must reject all this. Pedirle al Señor que nos auxilie. Ask the Lord to help us. Ahora, también el enojo habla de un espíritu, Now, anger also talks about a spirit, un mover violento de espíritu. a violent movement of spirit. Podría ser el espíritu de uno It could be our spirit, o la intervención de un demonio. or even an intervention of a demon. No le des lugar a cosas que no están bien. Do not give way to these things. They're not good. Tenemos que poner nuestra alma delante de We Dios. must put our soul before the Lord. Puede ser un mover de espíritu, It could be a movement of the spirit, pero también puede ser nuestra manera de pensar que revoluciona y piensa muchas but it cosas. could be the way our thinking, that we have many ways of thinking, De enojo, tristeza. of anger, Nuestra sadness. mente piensa un montón de Our mind cosas is thinking so many things. y hasta piensa en divorcio. And they even talk about divorce. Hay gente que dice, quiero salir huyendo y no Where sé a there are dónde. people say, I want to come out running, I don't know where. Y es en la molestia que no aguanta In the anger, they can't resist it. y expresa. And they express this. Qué mejor enmudecer It's best to be silent y no darle lugar a que el enojo nos provoque a decir cosas que están mal, and not give way to anger to say things that are just not right. porque pueden haber pensamientos horribles. Because you can have terrible thoughts. Es pedirle al Señor, Señor, que no, mi mente no sea arrastrada por cosas que no están bien. Ask the Lord that your mind not be dragged by things that are just not right. Pedirle al Señor que nos auxilie a Ask the vencer. Lord that He help you to conquer. Si yo siento que tengo un síntoma que no está bien, If I feel that I have a symptom that's just not well, debo de acercarse y presentárselo al Señor. I should present it to the Lord. Dios quiere que vivas en paz, God wants you to live in peace. que tu casa sea como un hogar donde hay vino, hay That aceite, your home be a home of wine and oil.
Tus hijos serán como ungidos alrededor de tu mesa. That your children be anointed around your table. Tu esposa como una vid. That your wife be like a grape. Ahora, vine, está hablando de grapevine. una mujer que tiene fruto de la vid, tiene uvas, tiene Now, this is alegría. a woman who has fruits, grapes. Donde está el She's mover happy. de Dios, donde hay hijos bendecidos. Where there's a movement of God, children who are blessed. Entonces, ¿en qué calidad quedas tú? So in what quality are you Como un hombre de Dios. as a man of God? No hay perfección. See, no one is perfect. Se cometen errores, Mistakes will be made, pero dichoso el que se humilla. but blessed is the one who humbles Cristo himself. dijo, aprendan de mí que soy manso Christ said, learn from me that I am meek y soy humilde. and I am humble. Ahora, estamos viendo acá Now we're seeing here una situación en una casa, a situation in a home entre hermanos. amongst brothers. Un padre que vuelve su corazón a misericordia, A father who makes his heart is abraza a merciful. su hijo que falló, He embraces his son, nos perdona, that he forgives. se alegra de que su hijo llegó. He rejoices that his son returned Claro, home. venía con un montón de cosas que había hecho que no estaban bien, He came, he did so many things that weren't right. pero él estaba feliz que había rescatado a su hijo. But the father was happy to rescue his Estaba son. llegando a casa. He was returning home. Ahora, estaba un hermano Now there was a brother there, mayor, the older es brother. decir, que alguien que debiera de tener más madurez Apparently somebody that should have been more mature y entender la debilidad de su hermano and menor. understand the weakness of his younger brother. Y cuando él se acercó When he became close, a la casa, when he got near the home, oyó música, he heard music. habían danzas, There were people dancing. estaban festejando que se había reconciliado el que andaba They mal. were feasting that the brother had reconciled. Él dijo, Padre, And he said, Father, no soy digno de ser tu hijo. I'm not worthy of being your son. Tómame, o sea, como un trabajador tuyo. Take me as one of your workers. He pecado contra el cielo, I've sinned against heaven. pecado en la tierra. I've sinned on earth. Reconoció una relación con Dios, He acknowledged a relationship with God, una relación en la tierra a relationship with the que no earth. había hecho lo bueno. He had not done what was right. Lo lindo ahí que él se humilló y pidió See, perdón. the great thing here is that he became humble and asked for Pero forgiveness. esto no lo comprendió el mayor. But the older brother didn't understand Qué this. lindo que como hijos How nice that as children, nos alegremos en que haya cambio de actitud. we rejoice that there's a change of attitude. Ahora, la mala actitud la tomó el que era más maduro. Now the older brother took the bad attitude. Se enojó He became angry. y no quería entrar a la He fiesta. didn't want to enter the feast. No quería entrar a la casa. He didn't want to go into the house. El padre salió The father came out y le rogaba, hijo, and he begged him, my son, entra. come inside. Tu hijo, tu hermano andaba Your perdido. brother was lost Ha vuelto a la casa. and he's returned home. El padre estaba alegre, The father was rejoicing mientras la actitud del otro no era buena. while the attitude of the other one was not right. Se necesita el mover del espíritu de You Elías. need the movement of the spirit of Elijah. Reconciliación. Reconciliation. Dejar a un lado el enojo. To put to the side anger. Qué lindo que hubiera salido a abrazar a su hermano. How Qué nice that he would alegre also embrace que his brother, regresaste. happy that he returned. Qué alegre. Pues Dios va a cambiar tu pasado. How nice that God was going to change Nosotros no his te past. acusamos, al contrario, estamos contentos que regresaste. Not to accuse him, but to be happy that he had returned. Pero no era esa la actitud de él. But that was not the attitude he Una actitud contraria. took. The attitude he took was contrary. Es decir, que el enojo se expresa con palabras So you también. see, anger is also expressed with words. No estaba contento He just simply was not happy lo que estaba pasando en casa. as to what was happening at home. El Señor vino a buscar lo que se había The perdido. Lord came to seek what was lost. Viene Job, nos da instrucciones So we see instructions in the book of Job. y curiosamente dice algo tan interesante. And curiously enough, we see something that is interesting. Me interesó tanto que lo puse en 3 versiones. I was so interested in this, I found 3 different versions. Tú que destruyes con tu cólera. You who destroy with your anger. Quiere decir que en el enojo se puede destruir, afectar. That means that in your anger, you can destroy, you can affect. Tal es el enojo que destruye el alma. So is the anger that destroys your soul. Quiere decir que el enojo de alguien puede afectar las emociones, los That means sentimientos. that somebody's anger could affect the emotions, the feelings. Eres tú quien te haces daño con el enojo. You hurt yourself with the anger. Entonces el enojo afecta al que lo tiene So anger affects those who have it, y afecta a otros. and it affects others. Ahora, está hablando acá Job. Job is talking here. Dice acá, en la primera versión, In the first version, con tu cólera with your anger, despedazas tu alma you destroy your soul por tu enojo, tu because furor. your anger, your fury.
Ahora, ¿acaso por tu enojo va a quedar desierta la tierra? Now, is the land going to be desert because of your anger? Es decir, que en actitud de otro no va a cambiar lo que te está dando. In other words, the attitudes of others not going to change what's happening. Por causa del enojo y destrucción que tienes, Because of your anger and the destruction you se have, van a romper las rocas donde están. are the rocks going to be shaken No, and broken es from where they algo are? humano. No, it's something that's human. Más bien que el Señor nos auxilie. As a matter of fact, may the Lord help us. Dice la traducción, la última versión, See, the last version here says, dice, es que hay que sacar a la gente de la tierra must we take the people out of the earth porque tú estás enojado. just because you're angry? Mira, Dios recibió a todos tal como venía. God received everybody just as they came. Es de entender que Dios tiene un trato con cada uno. We have to understand that God has a specific treatment with each one. El plan de salvación no fue solamente por uno. The plan of salvation was not just because of one. Y no van a desocupar la tierra por tu enojo. And they're not going to disoccupy the land just because of your Más anger. bien tenemos que evitar As a matter que of fact, venga we destrucción must avoid destruction por la cólera because of the anger. y que nos hagamos mucho daño emocionalmente. And that we become hurt emotionally. He visto personas que les cuesta perdonar. I've seen people that have a hard time to Es que forgive. no puedo, es que no puedo. Lord, I just simply can't. Se ha arraigado la molestia. They've been so upset. ¿Qué dice Dios? What does God say? De la misma manera que Dios te perdonó, In the same way that God forgave you, perdona a otros. forgive others. Nos toca que perdonar. We must forgive. Si tú no perdonas a tu hermano, If you don't forgive your brother, tampoco el Señor te perdona a ti. neither shall the Lord forgive you. Eso lo dice uno de los evangelios. This is what one of the Gospels says. Entonces Dios te perdona, So therefore God forgives pero you. tenemos que tener una actitud perdonadora But we must have a forgiving y attitude. pedirle al Señor que nos ayude a sobrellevar las And cosas ask the Lord that He teaches to deal with things en amor, in love, entendiendo que somos diferentes. understanding that we are different. Si entendemos ya el carácter de alguien, If we understand the character of a no person, provoquemos, then let's not provoke them. porque puede que el otro se encienda en cólera Because maybe the person can be easily angered y aún te haga daño a ti. and even hurt you. Es mejor vivir en paz. It is best to live in peace. Dios nos llamó a que vivamos en God has paz called us to live in peace. y necesitamos la paz. We need the peace. En esta paz, In this peace, sin ella no veremos al Señor. without it, we shall not see the Lord. Ahora, hay que entender acá algo. Quiero ver este We must versículo. understand something. Dice acá algo interesante. We see something here that's very interesting. Dice Proverbios 15:18. Proverbs 15:18 says, El que es iracundo the one who is wrathful provoca peleas. provokes fights. Entonces una persona molesta sonsaca, provoca a otro a estar So a enojado. person who's angry provokes somebody else to be angry. Le roba la paz a otro y lo altera. They're stealing the peace from the other person. El que es paciente, The one who is patient, tolerante, tolerant, va a calmar las aguas. will calm the waters. Ahora, cuando estamos hablando de esto, Now, when we're talking about this, está diciendo algo interesante. we see here something that's interesting. El enojo, The anger, el iracundo, the one who's wrathful. habla de una emoción encendida, It's an ignited emotion, un ardor, fiebre interna, internal fury, indignación, indignation, parte de veneno, ponzoña. poison. Quiere decir que lo que emana o provoca el enojo no es agradable, This means that what provokes the anger is not pleasing. no es bueno. It is not good. Más bien necesitamos que se sustituyan los valores. As a matter of fact, we need the values to be En vez substituted. de ser iracundo, Rather than being wrathful, de darle lugar al enojo, then giving way to the anger. se sustituya por un fruto del Espíritu, We are to substitute that with the fruit of the Spirit, que se forme en ti Cristo, that Christ be formed in you, que se vea en ti Cristo. that Christ be noticeable in you. Dice Proverbios We're looking at the book of Proverbs. 29:22. Proverbs 29:22. El hombre que es iracundo, The man who is wrathful, es enojado, is angry, provoca la pelea. provokes a fight. Y el que es furioso, And the one who is furious comete transgresiones. commits transgressions. Entonces, mi alma, So therefore my soul, siendo afectada por la molestia, being affected by o el anger, alma de otro, or the soul of others, en medio de las amongst circunstancias, the circumstances, y no tener dominio propio, to not have self-control, su alma his soul
da lugar a evidenciar la molestia y el enojo. will give way for the anger to come out. Y lo que va a provocar es contienda, What it's going to provoke is fights. pelea. Fights. Y esto se puede provocar en la casa. Now, this could be provoked at home. Madre puede provocar la pelea con su A hija, mother could provoke a fight with her daughter, la pelea con su marido, with her husband, o marido provocar la pelea con su esposa, or the husband provoke a fight with his o wife, como padre or as a parent, despertar contienda. we can awake Con fights sus hijos. with our children. Esto definitivamente no es un fruto agradable. This is definitely not a pleasing fruit. Tenemos que entregar esto. We must turn this in. Que tú no seas incluido en el inventario del mundo That you not be included in the inventory of the world de violencia doméstica, of domestic violence, de pelea en el hogar. fighting at home. No, que al contrario, el Espíritu Santo On the contrary, that the Holy Spirit derrame de su amor en ti pour of His love in you, y que todos nos sobrellevemos and en that we all amor. deal with one another in love. No le demos lugar a la furia, That we not give way to fury, porque eso provoca la emoción del alma because this provokes the emotion of the soul, y va a desobedecer. and then it's going to bring disobedience, Muchas desobediencias, many disobediences, transgresiones, transgressions. y va a herir a los suyos. They're going to hurt their own people. Necesitamos auxilio. See, we need help. Es rogar, Señor, intervenga en mi vida. We must ask God to intervene in our lives, Porque a veces más bien nos podemos ver a otros because sometimes we just begin to see others y no nos miramos nosotros a nosotros mismos. and we don't see ourselves. Tira tu pan al agua. Throw your bread in the water. Es tu vida, las cosas que tienes que entregar, It's your life, those things that you must turn y in. al cabo del tiempo And in the due time, lo vas a recoger. you shall pick it up. No esperes que otro actúe. Do not wait for the other person to act. Actúa tú, You take action. empieza tú. You begin. Y quizás no van a haber frutos instantáneos. Maybe there's not going to be instant fruits. La semilla no solamente cae tierra y ya hay fruto. When the seed is planted, it doesn't give fruit immediately. Es un proceso. It's a process. Pero en ese proceso se alcanzan frutos. But in that process, you will eventually get fruits. Dignos de un hijo de Dios. Worthy of a child of Dignos de God. una hija de Dios. Worthy of a person of God. Evitemos contiendas. So let's avoid fights. Más bien provoquemos todo aquello que conlleva al amor, a la armonía. As a matter of fact, let's promote everything that brings love, harmony, Atendiéndonos. attending one another. Es decir, el enojo In other words, anger se puede evidenciar can be noticeable. de una manera mala. In a Por way that is ejemplo, not dice acá good. en cuanto a una mujer. For instance, here in regards to this woman, Vamos a ver, dice acá, it says here, 1 Samuel 1:16. 1 Samuel 1:16, No consideres a tu sierva como una mujer pecadora. do not consider your servant like a sinful woman. Es por la intensidad de mi dolor It is because of the intensity of my pain y por mi enojo, dice esta versión. and because of my anger, this version says. Es decir, que ella estaba molesta, You know that she was bothered, que ella no podía dar fruto that she could give not any fruit. y se sentía en competencia con su She hogar. felt like she was in competition with her at her home. Ahora, cuando utiliza esta palabra, Now, when we see this word, enojo, anger, también puede llevarse a lo que es aflicción, it could also bring affliction en el alma, in the soul, dolor, pain, ira, wrath, estar irritado, to be irritated, con molestia, to be bothered, con pesadumbre, to be bothered, a un grado de provocar. to the point where we provoke. Esto pasó con una mujer. This happened with a woman. Es decir, que tanto puede ser afectado el hombre como la mujer. So that means that the man or the woman could be affected, Pero Dios tanto puede ayudar al hombre como a la mujer. but God can help them both. Las aguas amargas The bitter waters, se endulzan. they become sweet. Las aguas de Mara, And the waters of Marah, lo desagradable, what is lo unpleasing, que no sacia. what doesn't satisfy. El pueblo llegó y empezó a murmurar, a hablar que el agua no era Came buena. and they began to complain. Cortaron un árbol, They cut a tree, el árbol cayó en el agua the tree fell in the water, y se endulzaron las aguas. and the waters were sweetened. Es decir, que en medio de la amargura, In other words, amongst the bitterness, Cristo es el árbol que fue cortado Christ is the tree that was cut down, y puede cambiar el sabor del agua. and he could change the flavor of that water. ¿Te acuerdas de que el primer milagro que hizo Dios fue If you en un remember, the hogar first miracle that God made was in a home donde
empezando la vida matrimonial, ya Where the tenían the problemas, marriage had just started and they already had problems. se les había acabado el gozo, The joy was gone. se les había acabado el vino. The wine was finished. La madre de Jesús le dice a The Jesús, mother of Jesus says to se Jesus, les acabó el vino. their wine has finished. Es decir, que estaba viendo la necesidad que había en ese So hogar. therefore she was looking at the necessity that there was in this home. Fue el primer gran milagro del Señor. It was the first miracle of the Lord. Si tu hogar If your home está perdiendo el gozo, is losing its joy, es decir, qué lindo cuando hay ilusiones, empieza la vida how nice matrimonial, when there's expectations of the marriage life, sueños, you're dreaming, aspiraciones. you aspire things. Pero qué triste cuando ya se ha perdido este tipo de cosas But how sad when you lost these things y se vive de una manera por compromiso. and you live in a way just because you have to. No me voy por tus hijos, I'm not leaving just because of the children. porque nuestros hijos están acá, es que me aguantan. Because I'm just Cuando resisting this empezó because of my tu hogar children. no habían hijos. Wait a minute, but when you started there were no children. Y los hijos se casan y se van y te vas a And your quedar children are solo. get married and then you're going to be together Sola. anyway. Es decir, tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie. So we must ask the Lord to help us. No esperemos que otros cambien, cambiemos Let's not wait nosotros. for the other one to change. We No must esperemos que change. otros actúen, actuemos Let's not nosotros, wait for others to take action. We must take cambiando action. nuestra manera de vivir. Let's change our way of living. Aprovecha este tiempo que es dificultoso, Take advantage of this time, which is difficult. pero qué lindo que en tu hogar puedas disfrutar How nice that in your home you can enjoy la tortillita con frijolito, the tortilla with beans, tu arrocito con tu par de huevitos encima, your rice there with eggs, teniendo armonía. having harmony. Pero qué triste cuando hay molestia y enojo But how sad when you're angry and y te bitter, sientas a la mesa you sit at the table en medio de la molestia, la ira. amongst the wrath, the anger. Ni le sientes gusto a la comida. You don't even feel any taste to the food. Lo mejor es estar con el alma tranquila. The best thing is to be still Que with no your se soul. ponga el sol sobre tu enojo. The sun does not come over your anger. No permitas que llegue la noche y enojado. Do not allow for the night to come Y que angry. dice Dios, puedes enojarte pero no peques. And God says you can be upset, but don't sin. Quiere decir, oh, me molesto, pero no voy a hablar, no voy a decir, That you're not going to speak. me voy a callar. You're going to maintain silence. Mejor me aíslo un poco hasta que se me pase. Then it's best you isolate yourself, O métete al agua de un baño de agua fría. or you take a cold shower. Pues poner nuestra alma. So it's to expose our soul. Sobre todo busca a Dios. Above all things, seek God, Y que haya una sustitución. that there be a substitution. Cristo vino a sustituirnos. Christ came to substitute us. La ira de Dios estaba sobre nosotros, The wrath of God was over us porque todos fallamos, because we all fail. pero Él vino a perdonar But He came to forgive para que nosotros tengamos una vida en abundancia. so that we can have a life in abundance. Ahora, dice acá, Now it says here, si te enojan, if you get upset, no permita que eso los haga pecar. do not allow that to make you sin. El enojo lleva al pecado. See, anger brings sin. El enojo no debe de durarles todo el día. The anger should not last all day. Mejor tener una actitud perdonadora It's best to have a forgiving attitude y no darle tanta vuelta al asunto. and not give so much weight to things. Si se molestó uno, pues entender, mira, me enojé, perdóname. If you were angry, it's best you understand, listen, and say, "Just forgive me." Dice Dios, God says, Salmo 27:8, Psalm 37, calma tu enojo calm your anger y renuncia al rencor. and reject to all bitterness. No te pongas irritado, Do not become irritated. que te va a hacer mal. It will not be good for you. Es decir, tu corazón en el Señor. In other words, your heart should be in the Lord. Proverbios 15:1, Proverbs 15:1. la respuesta amable, humilde, The soft answer, the Suave. humble answer, the soft answer calma el enojo. calms the Te anger. dicen algo, tranquilo. If they say something to dominio you, they propio. still have self-control. Pero si te pones el uno con el otro, But if you no va a become funcionar. to attack each other, it's just not going to work. La respuesta grosera, The rude response, las palabras ásperas, the rude answers, hace que se encienda más el enojo, ignite the anger even more, que se encienda la cólera. the wrath even more. Dios es el que te puede auxiliar. God is the one that can help you. La paciencia calma el enojo. The patience calms the Se anger. necesita paciencia. We need patience. En medio de las circunstancias, calma. Amongst the circumstances, we need to be calm. Y el Señor, ayúdame que no me vaya a perder la paciencia. We need to ask the Lord to help us to not lose our Las patience. palabras suaves rompen
The soft la resistencia. answers break the resistance. Es decir, si el otro está enojado y yo me bajo, So if the other one is upset and I become, vamos a entrar en una Calm. armonía we could fall into a moment of harmony. y vamos a vencer el enojo. We're going to conquer anger. Vamos a evitar que entre la ira y la violencia. We're going to avoid wrath and anger. Que mejor ahí terminar abrazados con la familia, con los hijos. It's best to be embraced with our children, with our Dios family. dice en Eclesiastés, God says in y Ecclesiastes, te dice, controla tu carácter, and he says, control your character. ten dominio de ti, Have self-control. porque el enojo es distintivo de gente necia. Because the anger is distinctive of people who are stubborn. Nosotros no somos llamados a ser necios, See, we are not called to be stubborn, tomar actitudes incorrectas, to make attitudes that are not correct. más bien buscando la paz, We are to seek peace, sin la cual nadie verá a with Dios. which no one will see the Lord. ¿Deseamos el arrebatamiento? We desire the rapture, Busca la paz en tu hogar. so seek peace in your home. Es decir, pon tu vida, ese verso tan lindo, Salmo 37:5. Psalm 37:5. Pon tu vida Put your life en las manos del Señor. in the hands of the Lord. ¿Cuántos quieren poner su vida en las manos How del many want to Señor? put their hands in the life of the Lord? Poner su alma, su carácter en las manos del Señor. To put your character in the hands of the Lord. Encomienda a Jehová tu camino, dice otra versión. Give your paths to the Lord. Confía en Dios, Trust in God. que Dios vendrá en tu ayuda. God will come to your help. Dios puede auxiliarte, dice el 121:7. Psalm 121:7. El Señor te protegerá The Lord will protect you de todo mal, from all evil. protegerá tu vida. He will protect your life. Dios te cuidará God will take care of you en el hogar at home o en el camino. or on your path. Es decir, que Dios puede aguardarte, cuidarte en el hogar. God can protect you at Y home. eso es de pedírselo, Señor, ayúdame. And that is that you ask God, forgive me, help me. Dame la gracia para estar bien en mi hogar. Give me the grace so I can be doing well in my home. Protege mi vida de todo mal, que no se evidencien cosas que no están bien. Protect my life from everything that is not Y good. auxíliame cuando ando afuera, And help me when I'm outside, cuando tengo que platicar con otros. when I must speak with others. Por favor, Señor, Please, Lord, necesito tu auxilio. I need your help. Dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul says, 2 Corintios 13:11. 2 Corinthians 13:11. Termino, hermanos míos, deseando de que vivan felices. Now I beg you, brothers, that you live happy. Felices. Happy. Ahora, ¿cuántos no queremos estar felices? How many don't want to be happy? Que busquen la perfección That en you vuestra vida. Perfection in your life. Es decir, un buen carácter en tu vida. And know there's a good character in your life. Anímense. Be encouraged. Animaos, hablando a nivel de personas. Encourage one another. Vivid en armonía, Live in harmony. vivan en paz. Live in peace. Y el Dios de amor And the God of y love Dios de paz and God of peace estará con vosotros. shall be with you. Entonces Dios vive con los felices, So God lives with those who are happy, con los que tienen buen ánimo. with those who have good encouragement. Dios se alegra y vive donde hay armonía, God is happy to be where there is donde hay harmony, paz, where there is peace, donde hay amor. where there is love. El anhelo nuestro es que Dios esté en nuestra casa, Our desire is that God be que in esté en nuestro matrimonio that He be in our marriage, y nos saque adelante de las situaciones. and He takes us out of the situations En la molestia, when we're bothered. el estallido de la pasión, It's a stage of the passion. excitación de la mente, pensar mal, Our mind is thinking wrong things. o el mover del espíritu puede llevar al enojo. Or the movement of the Spirit could bring us to anger, Enojo, furor, indignación, fear, aflicción, indignation, anger, llegar a menospreciar. to Es decir, despise. que es darle lugar a la molestia, Is to give way to be bothered, atormentarse, estar en indignación. to be indignated, to be tormented. La molestia causa síntomas feos. See, this causes terrible symptoms. Es mejor síntomas alegres. It is best to be happy. Colosenses 3:8. Colossians 3:8. Ahora, desechad de vosotros, Now get rid of. instrucción de Dios. Now this is instruction Tengo que of God. sacar. I must take out. Desechemos de vosotros, de nosotros, We are to get rid of from us estas cosas. these things: La ira, wrath, el enojo, anger, la maldicia, wickedness, palabras malas, curse words, lenguaje obsceno. obscene Eso language. saquémoslo de nuestra boca, We should take that away from our mouths. habiéndonos despojado del viejo hombre. Having gotten rid of our old nature, Tengo que desarraigar aquellas cosas que no están bien, I must deroot those things that are just not well,
que con sus prácticas. that with their practices, Tengo que quitarlas esas prácticas de la vieja I naturaleza. must take them away, these things from No this seamos old nature. mentirosos. Let's not be liars. Nos toca que hablar la verdad y actuar de una manera correcta. We must speak the truth and talk what is right. Es decir, que dice Dios que podemos sacar eso de nuestra vida. God says we could take this out of our lives. Podemos vencer el enojo. We could conquer anger. Amado hermano, Beloved brother o hermana, or sister o joven, or young person, no dejes que tu alma se llene de cosas que están malas. do not let your soul be full of things that are not good. Más bien, atesora cosas buenas en tu vida. Treasure good things in your life. Que de tu buen tesoro That from your good treasure, saques cosas buenas. you take out good things. El hogar tiene mucho valor. The home has such a great value. Tu matrimonio tiene mucho valor. Your marriage has such a great value. Recuerda a aquella mujer que había perdido los valores. Remember that woman that had lost Las values, dos monedas. the two coins. Y esas monedas le servían para ajustar su diadema, Now these coins were for que era la her design, diadema matrimonial. which was for her wedding band. Sin esas monedas no había matrimonio. Without this, she had no marriage. Se puso a barrer la casa, She began to sweep the a home, sacar la basura, to take out the garbage, encendió la lámpara She para turned on hacer the light. todo esto y las encontró. and she found them. Los valores están en tu casa. The values are in your home. Es que botemos lo que nos sirve. We need to get rid of what is not good. Despojémonos de todo aquello que no está bien. Let's get rid of all that is not good. De todo peso que nos interrumpe la carrera. Of all weight that interrupts our race. Que se pueda decir yo y mi casa That we can say, I and my house serviremos al Señor. shall serve the Lord. Soportándonos, Dealing with one another. sobrellevándonos. Working with one another. Yo tengo que entender la molestia de otro. I need to understand when somebody else is bothered. O la molestia de una situación en el hogar. Or being bothered at a situation at home. Y que me dé la gracia para ayudar. That God give me the grace to be able to help. Pero no que termine yo de una condición incorrecta también ofendiendo y lastimando. Not that I end up also offending somebody. Somos necesitados. We are needy. Tu vida está necesitada de Dios. Your life is needy of God. Tu esposa está necesitada de Dios. Your wife needs God. Tu esposo está necesitado de Dios. Your husband needs Y God. tus hijos están necesitados And de your Dios. children need God. Más se dice con lo que We haces say more with what we do que con lo que dices. than with what we say. Y si ponemos nuestra vida en el Señor, And if we put our life in the Lord, vamos a ver cambios we're positivos. going to see positive changes. Aunque ahora vivamos encerrados por medio de las situaciones Although que hay right now we're afuera, enclosed because of the situations we're going through, que tu casa sea como Gosén. may your home be like a Goshen. Que mientras habían tinieblas afuera, That while there was darkness outside, en Gosén había luz. in Goshen there was light. Y Dios estaba ahí en esa casa, And God was there in that home con el pueblo de Él. with his people. Que la iluminación bendita del Señor May the blessed light of the Lord esté en tu vida, be in your life, en tu casa. in your home. Que seas una lámpara que se pone en la mesa para alumbrar. May you be a lamp that be on the table Que to tu luz bring light. brille, May your light shine ilumine a los demás. and bring light to others. Así que qué bueno si nos ponemos de acuerdo ahora How nice if we come to account now. y le pedimos perdón al Señor por el enojo And we ask the Lord for forgiveness. y aún por las palabras que hemos dicho, que hemos ofendido y And even herido. for the words that where we have offended. Si está tu esposa, tus hijos ahí en tu If casa, your family, your wife, your children are ¿por qué there, no tomarnos de las manos y pedir perdón? why not look at each other, grab each other's hand and ask for forgiveness? Señor mío, yo no quiero la ira. Lord, I don't want wrath at home. Señor, yo no quiero la violencia en mi Lord, I vida. don't want violence in my home. Más bien yo quiero cosas buenas de las cuales se llene cada cuarto. I want good things, Lord, that my rooms be filled with good things. Virtudes de Dios. Virtues from God. Que la presencia, la gloria de Dios sature la May the casa. presence of God take Así action que at home. oramos So we pray, presentando el hogar presenting the home. y si hemos dado lugar a una atmósfera And if de enojo, de ira, de violencia, esto hasta podrían ser espíritus malignos. Es tu renunciar y reprender, echar fuera todo enojo de la casa, toda ira, toda violencia. Satanás vino a destruir, habla de violencia. A matar, habla de violencia. Cristo vino a destruir las obras de Satanás. Señor, toma lugar en cada hogar. Destruye las obras de Satanás. Nos despojamos de todo enojo, de toda ira, de violencia, reacciones incorrectas. Señor, renunciamos. Sustituye
En vez de enojo, pon alegría. En vez de ira, pon felicidad. En vez de violencia, danos una actitud cariñosa. Que podamos expresar el amor. Si tú no lo tuviste en tu vida pasada, no dejes que se vuelva a repetir la misma historia de tus padres contigo. Ponte en la brecha y tapa todo agujero en el muro. Y expulsemos aquellas cosas que no están bien. Señor, desato paz. Llena de amor las casas. Tu hogar sea lleno de la bondad de Dios. Te conceda dominio propio, ser dueño de ti, dueño de tu mente, de tus emociones, y que reaccionemos haciendo cosas buenas. Tú que no tienes a Cristo, Dios puede cambiar tu vida. Es un proceso, primero empieza contigo, y luego Dios se encargará de trabajar en el resto. Pero si no tienes a Dios, no tienes quien te ayude, estás perdido. Aquí es un reino. ¿Se sirve a Dios o se sirve al mundo de la maldad? ¿Eres salvo o estás perdido? ¿Tienes esperanza o no la tiene? Así que vamos a dar el plan de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, usted que necesita a Cristo, diga, yo abro mi corazón, reconozco que he pecado, perdona mis faltas, entra a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, sácame del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entra a mi corazón, Cristo. Entra a mi corazón, Espíritu Santo. Si usted ha hecho esta oración, tiene a Cristo ya en su corazón. Te toca que buscar un lugar donde congregarte cuando haya oportunidad. Pero ahora mantente en contacto con las redes donde te van a bendecir por la palabra del Señor. Hermanos, Dios los bendiga. Ha sido un gusto, un abrazo fuerte. Bendiga tu vida, tu hogar, tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.